Listo, empezamos a grabar. Bien. Como ya lo ha dicho aquí la estimada amiga Fiorella, el tema que voy a abordar versa sobre las objeciones en la etapa de juzgamiento. Bien. Las objeciones vendría a ser un mecanismo que todo estudiante de derecho, sobre todo que se va a especializar en materia penal, debe conocer. Pues este va a jugar un rol crucial en el juicio oral, ya que por este medio podrá hacerse prevalecer los derechos o principios e incluso gracias a las objeciones podrá conseguirse en muchos casos la condena del acusado en el caso de la fiscalía o la absolución de este en el caso de la defensa técnica. Pues al evitar introducir información clave a tu contraparte, estarías frustrando su estrategia y sacando provecho de ella, ya que tu contraparte no podría llevar dicha información a los alegatos finales, al no haber sido ingresada satisfactoriamente. Muchos se preguntarán, sobre todo a veces las personas que nos ven, ¿no?, en las transmisiones en vivo, los Facebook Live, en los webinars, nos dirán, oye, pero si este joven es aún un estudiante, ¿qué hace hablando sobre técnicas de litigación oral? ¿Qué hace hablando sobre las objeciones en la etapa de juzgamiento? A lo que yo les respondería, efectivamente, soy estudiante de Derecho del 11º ciclo, pero esto no es impedimento para poder conocer y manejar técnicas tan importantes que se pueden aprender desde las aulas y serán de suma importancia para nuestro desarrollo profesional. Anteriormente se decía que estas técnicas de litigación oral se aprendían en la cancha, es decir, una vez siendo abogado colegiado, novato por así decirlo, recién podías empezar a emplearlas, situación que era bastante desfavorable, pues los jóvenes abogados aún no se encontraban familiarizados con estos mecanismos de litigio y podríamos decir que les resultaba más complicado poder adaptarse a las técnicas de litigación oral. Sin embargo, ahora en la actualidad tenemos la suerte de poder aprender a manejar tan importantes técnicas desde las aulas. Y bueno, ahora incluso desde la comodidad de nuestras casas, cuando podemos ver los webinars, ¿no?, de grandes litigantes en derecho penal, ¿no?, como el profesor Jefferson Moreno, como Benji Espinosa, el doctor Portugal, entre otros abogados muy destacados que tenemos la suerte de poder presenciar estos webinars, ¿no?, que nos son muy nutritivos para todos nosotros. Y también con esas actividades, ¿no?, en las cuales podemos refrescar memoria respecto a lo que hemos aprendido en las aulas, ¿no? También compartir algunas experiencias que hemos tenido en concursos, etcétera, ¿no? En ese sentido, el estudiante de Derecho ya no tiene por qué tener que esperar a salir a las canchas para poder instruirse en las famosas técnicas de litigación oral. Ahora en las universidades también se enseñan estos cursos, lo cual es sumamente positivo, sumamente productivo, porque nos permite a todos nosotros poder pulir nuestras técnicas para que una vez nos toque asumir casos en la vida real, no nos topemos con la cruda realidad de no saber absolutamente nada. Entonces, no existe impedimento alguno para que podamos practicar y aprender a emplear las técnicas de litigación oral, en este caso las objeciones, ahora incluso con las simulaciones de audiencia que se realizan en las universidades o en los concursos interuniversitarios, simulaciones académicas, ¿no?, como las que vamos a realizar nosotros. Tenemos la suerte de poder ponerlas en práctica para que poco a poco vayamos perfeccionando nuestros dotes en la litigación penal. Habiendo dicho ello, explicaré desde mi perspectiva como estudiante el tema de las objeciones como mecanismo de litigio en la etapa de juzgamiento, o también conocido como juicio oral. Bien, las objeciones constituyen, estimados amigos, el mecanismo jurídico y práctico más adecuado para que las partes puedan controlar el cumplimiento de las reglas ético-jurídicas del debate y proteger su teoría del caso.
Así pues, son manifestaciones del principio de derecho de contradicción en el juicio oral, con el fin de evitar vicios en la práctica de las pruebas que distorsionen su alcance y contenido, o cuando los alegatos se desvíen hacia asuntos irrelevantes o indebidos. A través de las objeciones, estimados amigos, podemos expresar nuestra disconformidad por un acto procesal indebido en el curso del vertiginoso y rápido enjuiciamiento. Si la información debe ser de calidad, el mecanismo para depurar su calidad, como diría Benjo Espinosa, es por antonomasia la objeción. En ese sentido, la lógica de las objeciones es proteger el entorno de juego justo en la instancia del juicio oral, evitar que la información que se obtenga sea producto de errores, sea producto de confusión, sea producto de presiones indebidas. Bien, vamos a aceptar aquí los compañeros que están ingresando. Bien, del mismo modo, las objeciones buscan producir información de alta calidad para que el juez pueda adoptar una decisión en torno a la situación jurídica de la... Bien, apaguen sus audios, por favor. A ver, bien. En palabras más sencillas, podemos definir a las objeciones como los mecanismos que tienen las partes en juicio de manifestar su disconformidad con respecto a cualquier actividad de la parte contraria y que pueda afectar sus derechos de una manera negativa. Son procedimientos utilizados para poder oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también objetar un comportamiento indebido durante el juicio, ¿no? Vendría a ser como una suerte de depuración a lo que está tratando de introducir incorrectamente nuestra contraparte. Bien, respecto al objetivo que las objeciones persiguen, podemos identificar tres propósitos para los que éstas sirven en un sistema contradictorio. Primero, permite alertar a los magistrados de potenciales errores y facultan al juez para excluir evidencias o preguntas de los intervinientes para evitar dichos errores. En segundo lugar, también permite al abogado que su proceder no es correcto y lo faculta a cambiarlo. Le dan esta posibilidad, ¿no? Que pueda reformular su pregunta si es que lo está realizando de manera incorrecta. Un tercer escenario es que la objeción también es una herramienta que sirve para evitar el ingreso de información ilícita. Vamos ahora a las características o requisitos que tienen las objeciones. En primer lugar, la objeción debe ser oportuna. ¿Y a qué se refiere cuando dice que la objeción debe ser oportuna? Quiere decir que debe realizarse tan rápido, tan pronto posible, surja la situación que da lugar a la objeción. Y de no hacerse así, se estaría considerando como una objeción tardía y por ende se estaría declarando como renunciada, como infundada, ¿no? No tendría ningún sentido oponerse a algo cuando ya ha sido introducido, cuando el testigo ya está respondiendo, por ejemplo. Entonces, la objeción debe ser, ni bien logre advertirse el error. Debe objetarse ahí mismo. No se debe esperar a que la pregunta ya haya sido oralizada en su totalidad y mucho peor aún que el testigo ya haya empezado a responder la pregunta. Porque si no, la objeción, como hemos dicho, sería una objeción tardía, una objeción renunciada, una objeción que no se va a tomar en cuenta. Luego también otra característica de la objeción es el tema de la personalidad. ¿Y a qué se refiere con la personalidad? Se refiere a que cuando uno va a objetar, debe tener actitud y debe tener decisión, firmeza en lo que está objetando y fuerza sobre todo. Por ejemplo, adviertes que tu contraparte está introduciendo información mediante una pregunta sugestiva, debes objetarlo con mucha personalidad. Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. Fuerte y claro, con actitud y decisión, no de manera tímida.
Si es que de manera tímida tratas de objetar, objeción, señor juez, probablemente no te escuche. O si es que es tu primera vez que estás en una simulación de audiencia, o ya eres abogado y por primera vez vas a litigar, no es que tengas que levantar la mano para objetar. Si es que levantas la mano para que tenga el uso de la palabra, estás perdido, estás perdiendo el tiempo. Nadie te va a hacer caso. Entonces debes objetar con bastante firmeza, actitud y decisión. Objeción, señor juez, para que te logre escuchar correctamente. En el tema de la virtualidad a veces es un poco complicado, ¿no? Porque a veces el tema de la red juega en contra y a veces esto trae algunas consecuencias negativas. Es un poco tedioso, ¿no? Este tema de la virtualidad, sobre todo en lo que es juicio oral. Es un tema, pero bueno. Una tercera característica sería la tipología. O sea, al hacer la objeción, la parte debe señalar de manera específica qué es lo que está objetando. De manera específica debe señalar eso, ¿no? No es fundamento válido objetar de manera genérica, alegando que la prueba presentada le es perjudicial a su caso o a su estrategia. Porque si es que fuera esto así, ninguna prueba sería admisible, ya que toda la prueba de una de las partes, como regla general, como norma general, es perjudicial para la teoría del caso de uno. Obviamente, si es que la contraparte está tratando de introducir información, te va a afectar a ti de todas formas. Entonces, no sería un fundamento válido o no sería admisible decir u objetar porque esta pregunta que está realizando es perjudicial para tu teoría del caso. Eso no sería un fundamento válido, chicos. Tampoco es válido objetar de bulto, es decir, objetar por objetar a la parte contraria e interrumpir continuamente el interrogatorio. Como vimos, o bueno, como vi hace un momento en una simulación de audiencia, que estaban objetando por objetar por objetar de bulto, ¿no? Sin ningún fundamento. Eso no deben hacer. Puede entenderse de repente como un acto malicioso. No se debe objetar por objetar. No se debe objetar con la finalidad de atosigar a la parte contraria e interrumpir de manera continua el interrogatorio para hacer perder el tiempo a tu contraparte. No sería una objeción válida. Luego también, sí, Maya, el principio de buena fe. Bien. Luego también tenemos como característica el fundamento correcto. ¿A qué se refiere con el fundamento correcto? Es decir, debe expresar las razones de la objeción, de la tipología de la objeción. Porque puede ser una objeción oportuna, puede ser una objeción con tipología, puede ser una objeción con mucha personalidad, pero obviamente no va a proceder si es que no se invoca correctamente el fundamento. Pues lo importante será el fundamento invocado para que proceda la objeción. O sea, no puedes objetar por objetar sin un fundamento válido, no puedes hacer eso. Si no, de plano se deberá declarar infundada la objeción, o como dicen en Perusalén, no da lugar a la objeción. En ese sentido, puede suceder esto, ¿no? Que uno objete, pero sin fundamento, y esto no deberá declararse como una objeción válida. Siempre debe ir acompañado la tipología con el fundamento. Si que vas a objetar por pregunta capciosa, debes fundamentar por qué esa pregunta es capciosa. Si es que realizan una pregunta hipotética, debes fundamentar por qué se está realizando esa pregunta de manera hipotética. Siempre toda tipología debe ir acompañado de su fundamento. Bien. Siguiendo entonces esa misma línea, ¿qué es lo que se puede objetar? Es una pregunta que muchos se realizan, ¿no? Se puede objetar, por ejemplo, a la pregunta. Se puede objetar a la respuesta también. Hay algunos casos en los que sí se permite objetar a la respuesta, ¿no? Como la objeción por pregunta no responsiva o como la objeción por pregunta no calificada. Se puede objetar también al testigo o al perito. Se puede objetar también la inobservancia de la norma o legalidad en el procedimiento. Se puede objetar a los litigantes.
se puede objetar también al juez. Muchos se preguntan, ¿es posible objetar al juez? Por lo que he escuchado en algunas experiencias, por ejemplo, el doctor Portugalito, que bien no me dejarán mentir, la compañera Fernanda, el compañero Fabricio y tal vez Rencito, el doctor a veces cuenta, ¿no?, una anécdota en la cual hubo cierta situación en la cual le tocó objetar a uno de los magistrados, que era una señora, si no me equivoco. Y él señalaba, ¿no?, de que cuando son 3 magistrados, es posible realizar este tipo de objeción, porque tienes otros dos magistrados que podrían fallar a tu favor, podrían declarar fundada la objeción, si es que obviamente tiene sentido lo que estás objetando. Allí sí podrías realizar una objeción. Sin embargo, cuando sea un juzgado unipersonal, tal vez allí sí sea un poco complicado, pues si objetas al juez unipersonal, obviamente no va a tener con quién deliberar respecto a la objeción. Probablemente te ganes un poco de antipatía. Tal vez no sea muy recomendable. Si es que es un colegiado, tienes más probabilidades de que tu objeción sea declarada fundada o da lugar a la objeción. Luego también se puede objetar a la prueba, se puede objetar al alegato de apertura, como también al alegato de clausura. Por otro lado, ¿cuál es el fundamento legal de las objeciones? Se encuentran reguladas en nuestro nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, o mal llamado nuevo Código Procesal Penal. Sí se encuentra regulado en el Código. Permítanme dar lectura a los artículos correspondientes. En el artículo 376 del Código Procesal Penal, que hace alusión a la declaración del acusado, en su numeral 2, si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas. Literal C dice: el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. Y el literal D dice: no son admisibles preguntas repetidas, ojo, sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Aquí podemos advertir que nuestro nuevo Código Procesal Penal está señalando que no se pueden hacer preguntas repetitivas, no se pueden hacer preguntas capciosas, no se pueden hacer preguntas impertinentes ni preguntas sugestivas. Ahora vayamos al artículo 378 del Código Procesal Penal, que hace alusión al examen de testigos y peritos. En el numeral 4 dice: el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, preguntas sugestivas o impertinentes, y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Bien, en este artículo 368 hace alusión a las mismas preguntas objetables que hace el artículo 376. Hace alusión a las preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes. Esto es lo que nos trae nuestro Código Procesal Penal. Y como podrán darse cuenta al haber hecho lectura a estos artículos, y si es que revisan también estos artículos, y si es que en todo caso leen todo el Código Procesal Penal, solo se hace mención a una pequeña cantidad de posibles objeciones. Sin embargo, eso no quiere decir que sean las únicas. Para las reglas de las técnicas de litigación oral, existen más preguntas o acciones que pueden ser objetables en juicio, pero que no necesariamente la van a encontrar en el Código Procesal Penal. Por ello, es necesario prestar bastante atención a esos mecanismos de litigio, pues la norma no te va a enseñar ni te va a decir cómo, cuándo, ni dónde debes objetar. En ese sentido, para efectos netamente académicos, estimados colegas, voy a mencionarle algunos de los varios tipos de objeciones existentes. Citando a Ichimesa, déjense llevar. Bien. En primer lugar, las objeciones a los alegatos. ¿Cuándo se puede objetar a los alegatos, ya sea de apertura, ya sea de clausura? Cuando los alegatos
desbordan el tema de discusión, es decir, cuando se van más allá de la discusión. También cuando los alegatos incluyan información que vulnere el famoso principio de lealtad. Entonces, las objeciones en los alegatos de apertura, para iniciar con ello y seguir un orden y no mezclar objeciones a los alegatos de apertura con alegatos de clausura, vamos a detallar primero en qué escenario se puede objetar al alegato cuando se argumenta, porque efectivamente en los alegatos iniciales está terminantemente prohibido argumentar. No se puede objetar, no se puede argumentar, perdón, en los alegatos de apertura. Esto ténganlo bastante claro siempre. También puede darse cuando el fiscal agrega un hecho no contenido en la acusación formulada o cuando varía su calificación jurídica y también cuando se ofrece una prueba que no ha sido admitida para juicio. Mientras que por otro lado, los alegatos de clausura se van a poder objetar cuando se argumenta sobre un hecho que no se probó en la actividad probatoria. Esto es lo que pasa comúnmente en los juicios orales, ¿no? Sobre todo en las simulaciones, que vemos que por el solo hecho de presentar una diapositiva con pruebas que ni siquiera se han actuado en juicio, a veces le dan la razón por la no atención de los jurados. A veces no te prestan atención y piensan que lo que le estás señalando en tu diapositiva es lo que se introdució en la actividad probatoria y no es correcto, ¿no? Obviamente esto está mal, está pésimo, y para eso es que se puede objetar a los alegatos de clausura. Es por ello que no entiendo a las personas que señalan que no se puede objetar a un alegato de clausura cuando evidentemente, si es que permites que ingrese este tipo de información, obviamente sería totalmente perjudicial, ¿no? No se puede dejar pasar por alto este tipo de actos de manera maliciosa. ¿Cuál es el fundamento del alegato de clausura, ¿no? Porque a veces dicen, ¿y cuál es tu fundamento legal para objetar un alegato de clausura? Eso lo pueden encontrar en el artículo 393, numeral 1, que lo puedes interpretar de esa forma, ¿no? La puedes interpretar de esa forma. Y el alegato de apertura también tienes como base legal, si no me equivoco, era el artículo 371, numeral 2. Puedes utilizar esas dos bases legales para fundamentar la objeción, ya sea al alegato de apertura o al alegato de clausura. También, para no quedarnos allí con el alegato de clausura, también se puede objetar en el caso de que se cite una jurisprudencia equivocada o inexistente. Hay que estar atentos allí. O cuando se distorsiona o tergiversa el contenido de alguna prueba, o se realizan argumentos impertinentes u ofensivos referidos a sexo, raza, política o religión, o cuando se dan opiniones personales o manifestaciones irrespetuosas hacia las partes que están allí presentes, ¿no? No se puede realizar eso. Como diría también el profesor Benji Espinosa, el juicio es un juego de partes, donde gana no solo el que juega bien, sino también el que está atento a que las reglas del juego sean respetadas. Entonces, bajo esa lógica que señala el profesor Benji Espinosa en su libro, nosotros no debemos permitir que nuestra contraparte juegue sucio, haga trampa y vulnere a su libre albedrío el principio de lealtad. No se puede vulnerar el principio de lealtad. Y nosotros estamos bajo el principio de contradicción para defender esa vulneración. Evitar que nuestra contraparte juegue de manera tramposa, que juegue sucio. No se puede permitir. Vamos ahora a abordar o describir en qué consisten las preguntas capciosas. Las preguntas capciosas son objetables porque utilizan el artificio o el engaño para sacar provecho del testigo. Son preguntas que en su elaboración inducen a error al sujeto que responde, favoreciendo de modo a la parte que lo formula. Por ejemplo, el testigo ocular del robo al banco declara que vio al acusado huir en un auto y se le hace la siguiente pregunta. Señor testigo, ¿en cuál de todas
estas fotos vio a mi cliente. Y ojo, cuando se le enseñan un montón de fotos, por ejemplo, 10 fotos se le enseñan. Se le enseñan 10 fotos y ninguna de estas fotos es del auto, que en realidad es materia o que fue utilizado como instrumento para cometer el hecho delictivo. Obviamente, está utilizando esta estrategia para confundir al testigo, para que dé una respuesta que no es, y luego utilizarla, que el testigo ha señalado que este auto es, cuando en realidad ni siquiera era el auto instrumento materia del hecho delictivo. Entonces, cuando advirtamos ello, por lo cual tenemos que estar bastante atentos, deberá objetarse por pregunta capciosa. Objeción, señor juez, por pregunta capciosa. El abogado está induciendo a un error al testigo porque desea que elija la foto de un auto, pese a que ninguno de ellos estuvo en la escena del robo. Obviamente, esta objeción deberá declararse fundada o al lugar a la objeción. Tenemos también a las preguntas impertinentes. Mediante las preguntas impertinentes se logra obtener información que no guarda para nada de relación con el objeto de debate. O sea, se pierde la noción de una causa penal y se desvirtúa la posición de la defensa, pues cuestiona hechos o sucesos que no guardan ningún tipo de relación, que no guardan ningún tipo de vínculo esencial de una violación sexual. Se le pregunta respecto a si es que le gustan los hombres o las mujeres, o si es que a un testigo presencial de un robo se le pregunta qué pantalones le gusta usar, o se le pregunta acerca de si es que le gustan los hombres o las mujeres, o si es que su preferencia de colores. O sea, obviamente no tendría ningún sentido realizar este tipo de preguntas. Se estaría haciendo ahora, por así decirlo. Luego también tenemos a las preguntas sugestivas. El interrogatorio directo, ojo, no pueden realizarse preguntas que sugieran las respuestas al testigo, porque lo que se pretende en un interrogatorio es que el testigo declare de manera abierta sobre los hechos, que declare de manera libre, de manera espontánea. Por tanto, son objetables durante el examen directo, pero no son objetables las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio sí está permitido realizar las preguntas sugestivas, pero en el interrogatorio no, salvo algunas excepciones, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, a un testigo hostil, cuando se realiza una pregunta de transición, que también vendría a ser una pregunta sugestiva, en estos casos sí se puede realizar este tipo de preguntas sugestivas, ¿no? Pero la regla general es que en el interrogatorio no se puede realizar preguntas sugestivas, pero en el contrainterrogatorio sí. Luego, por ejemplo, a ver, una pregunta sugestiva sería: señor testigo, ¿usted vio el arma blanca? Objeción, señor juez, porque el señor testigo en ningún momento ha dicho que haya visto un arma, ni mucho menos ha dicho que el arma sea blanca. Fundada la objeción. Señor fiscal, reformule su pregunta. Acá estaríamos evidentemente ante una pregunta sugestiva, porque está sugiriendo que el testigo haya visto un arma y que esta arma es blanca, cuando en ningún momento ha salido de sus respuestas esta información. Luego, señor testigo, ¿usted vio el piso ensangrentado? Objeción, señor juez. El testigo en ningún momento ha dicho que haya visto el piso y mucho menos haya dicho que el piso está ensangrentado. Esa también sería una pregunta sugestiva. Otra pregunta sugestiva: el auto rojo que usted vio, ¿qué placa tenía? Objeción, señor juez. En el caso de que se le haya hecho la pregunta cuando no ha salido la información del testigo, porque el testigo no ha dicho que haya visto un auto, tampoco ha dicho que el auto haya sido rojo y tampoco ha visto la placa. Entonces se estaría sugiriendo una respuesta. Estos casos son los más comunes de preguntas sugestivas. Es lo que más se objeta también en los interrogatorios. También tenemos a las preguntas conclusivas. ¿Qué quiere decir las preguntas conclusivas? Quiere decir que debe objetarse porque busca que el testigo, en lugar de declarar,
acepte una conclusión que lo propone la persona que interroga. Porque la regla general, como hemos dicho, es que el perito o testigo aporte información al juicio de manera libre, de manera espontánea, sin presiones indebidas. No que acepte conclusiones que tienen lugar y que se pueden realizar en el alegato de clausura. Las conclusiones, por favor, en los alegatos de clausura, no en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio. Por ejemplo, señor testigo, usted no se acercó porque sospechó que había hurtado el maletín. Objeción, señor juez, por pregunta conclusiva. La fiscalía, por ejemplo, está concluyendo que el testigo no se acercó porque sospechó que el acusado había hurtado el maletín. Está concluyendo cuando eso en ningún momento ha salido de las respuestas del testigo, ¿no? Es un poco similar a las preguntas sugestivas, pero no en su totalidad. Hay que hacer esa diferenciación. Preguntas sugestivas cuando sugieren una respuesta, preguntas conclusivas cuando concluyen algo que no ha salido de la actividad probatoria. Bien, otro tipo de objeción sería las preguntas que solicitan opinión a un testigo no calificado. Aquí se objeta porque los testigos deben declarar sobre lo hecho, sobre lo que vieron, sobre lo que oyeron, sobre lo que les consta, pero no deben emitir opiniones sobre ello. Únicamente el testigo experto o el perito pueden opinar sobre aspectos relativos a su especialidad. Por ejemplo, a un testigo que declara sobre la herida de la víctima se le pregunta, según su opinión, señor testigo, ¿cuánto tiempo podría estar impedido de trabajar una persona con la herida que usted vio? Objeción, señor juez, porque claramente este sería un hecho o circunstancia que requiere la opinión de un médico y obviamente no de un testigo. Ante esta situación pueden surgir dos escenarios. Puede surgir la objeción por testigo inidóneo o puede surgir la objeción por respuesta no calificada. Puede darse estos dos escenarios. ¿Y cuándo se dan? Por ejemplo, cuando logras advertir que se está realizando una pregunta que no correspondería a la respuesta de un testigo no calificado, lo puedes objetar por testigo inidóneo. Cuando aún están en pregunta. Pero ¿qué pasa si es que el fiscal, por ejemplo, ya terminó de realizar la pregunta y el testigo ya está respondiendo? Ante esta situación puede darse un segundo escenario. Es decir, si es que tuviste la oportunidad de objetar por testigo inidóneo y no lo hiciste, ¿ya perdiste tu oportunidad? La respuesta es no. Tienes una segunda oportunidad. Tienes la posibilidad de que si el testigo ya está respondiendo en este caso, ojo, solo en este caso, tienes la posibilidad de objetar por respuesta no calificada. Porque efectivamente el testigo no está calificado para responder este tipo de preguntas. Porque el testigo, por ejemplo, no es médico, no es psicólogo, no puede responder ese tipo de preguntas. Así que se van a dar estos dos escenarios. O bien objetas por testigo inidóneo, o si es que se te pasa y ya empezó a responder el testigo, lo objetas por respuesta no calificada. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Para que no permitamos que se introduzca información que es incorrecta, inválida, que no admisible. Bien, luego también tenemos a las preguntas confusas, ambiguas o vagas, que son aquellas preguntas que por su defectuosa formulación no le permiten comprender al testigo con claridad cuál es el tema que efectivamente indaga. Por ejemplo, señor testigo, ¿sabe el motivo de esta diligencia? Objeción, señor juez, por pregunta ambigua. No tiene ningún sentido este tipo de pregunta. Se requiere más claridad al momento de realizar la pregunta, ¿no? Otro tipo de pregunta ambigua, vaga, confusa sería, ¿conoce a los investigados del presente caso? Obviamente es una pregunta ambigua. Vamos a la siguiente objeción. Las preguntas compuestas también son objetables. ¿Y por qué se objetan las preguntas compuestas? Cuando tienen apariencia de legalidad. ¿Por qué se objeta?
porque involucran varios hechos sobre los cuales el testigo debe declarar y la respuesta no permitirá saber sobre cuál de ellos se pronuncia. Esto crearía confusión tanto en el testigo al cual se está interrogando como también al juzgador. Se debe realizar un hecho, se debe preguntar por un hecho. Un hecho, una pregunta. Por ejemplo, señor Sebastián, usted estaba con Janina y estaba con Joel jugando cartas y tomando cervezas toda la noche. Objeción, señor juez, por pregunta compuesta. Se están advirtiendo varios hechos en una sola pregunta. Debe realizarse de manera separada. Por ejemplo, está diciendo, usted estuvo con Janina y con Joel jugando cartas y tomando cervezas toda la noche. La pregunta es incorrecta. La pregunta debería ser así. Señor Sebastián, ¿usted estuvo con Janina? Sí. Señor Sebastián, ¿usted estuvo ¿usted estuvo con Joel? Sí. Bien, señor testigo, ¿usted estuvo con Janina y Joel jugando cartas? Sí. Señor testigo, ¿estuvo usted con Janina y Joel tomando cervezas toda la noche? Sí. O no, por ejemplo, póngase que respondan que no. Ya ahí obviamente estaríamos advirtiendo a qué está respondiendo que no. Porque si es que le haces la pregunta de manera compuesta, señor Sebastián, ¿usted estuvo con Janina y Joel jugando cartas y tomando cervezas toda la noche? De repente te dice que sí, pero en realidad estaba jugando cartas, pero no estaba tomando cervezas toda la noche. Entonces hay que hacerle la pregunta por separado para saber a qué está respondiendo que sí y a qué está respondiendo que no. Hay que tratar de no incurrir en este error, ¿no? Para que la información logre entrar con total claridad. Bien. Luego también tenemos a las preguntas especulativas o también conocidas como preguntas hipotéticas. Y son motivo de objeción porque crea una hipótesis, como su nombre lo dice, para que el testigo la confirme o para que el testigo la niegue, distrayéndolo de lo que él percibió y recuerda. En este caso, el testigo no estaría declarando sobre los hechos, sino sobre la hipótesis creada por la fiscalía, por esto. No puede realizarse este tipo de preguntas. Por ejemplo, señor Hernán, no es posible que Samuel se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el mueble. Objeción, señor juez, por pregunta especulativa. Objeción, señor juez, por pregunta hipotética. Porque la fiscalía está haciendo una suposición. Le está preguntando al señor Hernán qué pasaría si es que Samuel, o le estaría preguntando si es que existe alguna posibilidad que Samuel se hubiera ausentado en el momento en que usted se quedó dormido en el mueble. Es una suposición, obviamente. Porque si es que el señor Hernán estaba durmiendo, obviamente no puede suponer que Samuel se haya retirado del inmueble mientras él dormía. Sería una suposición. No estaría hablando sobre una realidad, sobre un hecho en concreto. Así que esto también será materia de objeción. Por pregunta sugestiva, o por pregunta hipotética, o por pregunta especulativa. Bien, ya para ir concluyendo y para no hacer muy larga esta sesión, para continuar, ¿no?, con lo siguiente, vamos a tratar también la objeción en línea. Muchos no conocen qué es la objeción en línea. Entiendo que la mayoría acá la conoce, pero igual, ¿no? Por si acaso vale la pena mencionarla, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta también, amigos, la objeción en línea, la cual se da cuando hasta en 4 ocasiones, de manera reiterada, se ha realizado, por ejemplo, una pregunta sugestiva. Es decir, en 3 oportunidades se objetó por pregunta sugestiva y la contraparte tuvo que reformular su pregunta. Sin embargo, pese a las advertencias, siguió incurriendo en error, por lo cual a la 4ª equivocación se deberá objetar en línea y la contraparte ya no puede realizar ningún tipo de pregunta relacionado a ese hecho.
y tendrá que orientar su interrogatorio hacia otra dirección. Y esto puede ser crucial, estimados amigos, pues probablemente el hecho que intentaba introducir Fiscalía era determinante para probar su teoría del caso. Pero, por no saber interrogar, su prueba estrella se vio destruida y probablemente pierde el caso, pues dicha información no podrá ser utilizada ahora en su alegato de clausura, por haber sido objetada en el libro. Queda desechada de plano. Por ejemplo, señor testigo, ¿usted pudo ver que el sobre contenía dinero? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. El testigo en ningún momento ha dicho que haya visto un sobre, ni mucho menos ha dicho que este sobre contenía dinero. Correcto, señor. Correcto, señor abogado de la defensa técnica. Por favor, Fiscalía, reformule su pregunta. Fiscalía vuelve a realizar otra pregunta. Bien, señor testigo, ¿y el sobre tenía dinero? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. Nuevamente la Fiscalía está señalando que había un sobre y que el sobre tenía dinero, cuando en ningún momento esto ha salido de las palabras del señor testigo. Se está sugiriendo una respuesta que no se ha logrado introducir. Exhorto, por favor, a la Fiscalía que realice bien las preguntas en materia de este interrogatorio. Bien, el señor juez le dice, correcto, señor abogado de la defensa técnica, por favor, Ministerio Público, realice bien la pregunta. Reformule la pregunta. Otra vez, Fiscalía, ingenuamente, dice, señor testigo, ¿había dinero en el sobre? Tontamente vuelve a caer en el mismo error. Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. Nuevamente, Fiscalía está tratando de decir que había un sobre y que ese sobre incluso tenía dinero. Nuevamente está incurriendo en el mismo error, cuando no ha salido en las palabras del testigo. Fundada la objeción, Fiscalía reformule su pregunta. Bien, Fiscalía dice, señor testigo, cuando usted abrió el sobre, ¿había dinero? Objeción, señor juez, en línea, objeción en línea. Ya no es objeción sugestiva, porque ya ha tenido la oportunidad de corregir su error hasta en 3 ocasiones y no lo ha hecho. Entonces, no hay pregunta que pueda durar 1000 años, ni testigo que lo soporte. No se le puede estar preguntando a un testigo de manera eterna la misma pregunta, si es que Fiscalía obviamente no sabe ni siquiera interrogar. Entonces, ya se ha incurrido reiteradamente en preguntas sugestivas, así que de manera en línea se debería declarar fundada la objeción y ya no se podrá preguntar respecto a este hecho, ¿no? Ya no se va a poder preguntar sobre el sobre y tampoco se va a poder preguntar por el dinero. Y obviamente si es que estamos en un caso de cohecho, por ejemplo, y el sobre con el dinero era la prueba estrella para demostrar el cohecho, obviamente ya tendrías perdido el caso, ¿no? Sería muy complicado voltear la torta, por así decirlo. Sería muy complicado. Y por estos pequeños errores puedes llegar a perder un caso. Así que hay que tener bastante cuidado en el tema de las preguntas y también hay que tener cuidado o hay que estar bastante atentos a la hora de objetar. La requiere 100% de concentración con la finalidad de que no se te pasen estos errores. Si es que no estás atento, obviamente se te van a pasar y pueden lograr introducir información perjudicial para tu teoría del caso cuando en su momento, de manera oportuna, lo pudiste advertir. Pudiste advertir, pudiste objetar y pudiste impedir que la pregunta logre su cometido. Bien, por último quisiera resaltar que en realidad existen muchas clases de objeciones que no he mencionado, como por ejemplo las preguntas repetitivas, las preguntas que coaccionan, las preguntas argumentativas, las preguntas tendenciosas, pregunta no responsiva, objeción por infracción a la legalidad normativa, objeción al juez por infracción a la imparcialidad judicial,
objeción por pregunta mutilada, etcétera, ¿no? Hay un montón de objeciones que las van a lograr ver en el libro próximo del doctor Portugalito, ¿no? Que ya está próximo de sacar sus objeciones. Allí él habla sobre un montón de objeciones nuevas, ¿no? Son objeciones nuevas, no las comunes. Así que allí también podrán observar cuando se lance, ¿no? Un montón de objeciones, ¿no? Muy aparte de las que les he señalado, que son las objeciones que se utilizan comúnmente en el juicio oral, ¿no? Y también algunas objeciones que he mencionado que por temas de tiempo no los voy a poder abordar, pero bueno, hay varios libros en los cuales pueden observar, ¿no? Algunas objeciones, no en su totalidad, pero bueno, la mayoría. Bien, eso sería todo con la finalidad de no excederme y espero haber sido bastante claro y conciso. Muchas gracias, estimados amigos. Bien, voy a dejar de grabar.